a la ruptura de un enlace por la adición de agua. Las liasas, que se eliminan grupos para formar un doble enlace o se añaden a un nuevo enlace. Piensen igual que las liasas trabajan como las hidrolasas, pero sin la adición de agua. Las isomerasas, que son las que catalizan varios tipos de reordenamientos intermoleculares, y las ligasas. Piensen igual en ligasas como ligas que unen, catalizan la formación o la unión entre dos moléculas de sustrato. Como son de gran tamaño, aporta siempre la hidrólisis de ATP. Siguiente, por favor. Ejemplos de enzimas de importancia médica. Como ya lo habían mencionado antes con la lactasa y la fenilcetonuria y todo eso, hay muchas enzimas que ayudan, sobre todo también con el principal uso de diagnóstico para alguna enfermedad. Aquí vienen varias, por ejemplo, un ejemplo, las aminotransferasas, que son igual del grupo transferasa, suelen elevarse cuando hay lesión en algunos órganos, y es por eso que viene principal uso de diagnóstico para infarto al miocardio o hepatitis vírica. También, por ejemplo, para la amilasa y la lipasa, los niveles de la amilasa y la lipasa en sangre aumentan cuando el páncreas se inflama, y por eso viene que en principal uso diagnóstico viene pancreatitis aguda, tanto en la amilasa como en la lipasa. Igual vienen pues varios ejemplos como la ceruloplasmina, que ayuda a principal uso diagnóstico, ayudar a que sepa sobre la degeneración hepatolenticular o también conocida como enfermedad de Wilson. La creatina quinasa, que está la MB, quiere decir que es de corazón, y MM es de músculo. Por eso cuando dice creatina quinasa y su enzima MM es a afectaciones musculares, y cuando dice MB es infarto de miocardio. Bueno, yo les voy a hablar sobre el sitio activo, y el sitio activo va a ser la región específica de la enzima para la unión de su sustrato. Y bueno, este sitio activo va a proporcionar un ambiente que va a proteger a los sustratos y va a facilitar la catálisis. Y tenemos que el sustrato va a ser la molécula del reactivo que va a actuar sobre la enzima. La siguiente, por favor. Bueno, ahora que ya tenemos la definición de sitio activo y de sustrato, vamos a ver el complejo enzima-sustrato, o también es conocido como modelo de llave y cerradura. Este modelo fue desarrollado por Emil Fischer en 1890. Y bueno, para decir brevemente quién fue Emil Fischer, fue un químico alemán que realizó grandes aportaciones bioquímicas, entre las que destacan sus trabajos sobre síntesis de azúcares, purinas y la formación del complejo enzima-sustrato. Bueno, en este modelo, para que se lleve a cabo la reacción catalítica, se propone que las enzimas en su sitio activo se debe de unir al sustrato e interactúan para formar el complejo enzima-sustrato, donde va a existir una alta especificidad de la enzima y del sustrato. Y bueno, este modelo, como dije, se conoce como llave y cerradura, y así lo ejemplifica. Y bueno, en este modelo la cerradura sería el sitio activo y la llave sería el sustrato. Y quiere decir que estas van a embonar, por decirlo así, perfectamente para que se pueda llevar a cabo la reacción. Y este modelo explica que se tiene una gran especificidad, pero sin embargo supone una rigidez en el acoplamiento de la enzima con el sustrato, ya que no es compatible con la estructura de algunas enzimas. ¿Sí me di a entender o hay alguna duda?
sobre este modelo? ¿Queda claro, chicos? Sí. ¿Quieren que se repita algo? ¿Viene? Bueno, la siguiente. Ok. Bueno, y también tenemos otro modelo enzimático que es el de Koshland, o también conocido como modelo del ajuste inducido. Y este fue desarrollado por Koshland en 1963. Él fue un bioquímico estadounidense. Y bueno, este modelo, perdón, en este modelo se propone que la enzima en el sitio activo no necesita ser una cavidad, digamos, rígida, persistente, sino que al interaccionar con el sustrato se va a adaptar y se va a ajustar a la estructura, y así se va a formar el complejo enzima-sustrato mediante un mecanismo de distorsión, donde se van a activar enlaces que hay que romper o se van a aproximar grupos que hay que enlazar, favoreciendo la formación de complejo. Y bueno, como se puede ver, en este modelo va a implicar una distorsión de la enzima en el sitio activo al unirse. No quiere decir que no va a ser como un modelo muy, como el anterior, muy específico, sino que en este se van a activar y va a sufrir una distorsión la enzima. Y bueno, un ejemplo sería el de la glucosa cuando pasa a glucosa 6 fosfatasa por medio de la hexocinasa. Aquí podemos ver cómo está la reacción, pero pues sí, se ve lineal ahí. Pero ya en una representación gráfica se podría ver en la imagen que dice A y en la imagen que dice B, donde se hace un cambio conformacional y como que se cierra la molécula de glucosa. No, esta es la exocinasa. Ay, no puedo señalar. En la imagen A y en la B se ve como en este modelo se sufre una distorsión y como que se cierra. ¿Sí me quedó claro? Entonces en ese se va a adaptar al sustrato. Ajá. En eso se basa este modelo, en que se va a adaptar y pues se va a sufrir una distorsión. Aquí, muchachos, algunos autores ponen el ejemplo de cuando nos ponemos un calcetín o un guante de los que son tejidos, por ejemplo, o un calcetín cuando está guardado o cuando no está en nuestro pie o nuestra mano. Ustedes le ven una forma al momento en que lo calzan en su pie, su calcetín. Este calcetín adapta la forma que tiene su pie. ¿Sí? Entonces nos dicen de esa manera, o cuando metemos la mano en un guante tejido, porque en un guante más rígido de piel a veces no se ve tanto, entonces se toma la forma de la mano. Aquí cuando, por eso se llama de ajuste inducido, cuando entran en contacto el substrato con la enzima, y acuérdense, en el sitio activo que es el de reconocimiento, entonces se hace este ajuste en la estructura mediante la formación de enlaces. Tienen que ser enlaces débiles, no covalentes, para que puedan ser reversibles. Entonces, la formación de estos enlaces, ya sean puentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, de Lyon, interacciones electrostáticas, son los que están favoreciendo que se haga esa pequeña modificación en la estructura química de la enzima, y por eso es que esta se ajusta. No sé si nos quede un poquito más claro. Sí, doctora. Gracias. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a tener algunos factores que van a modificar la actividad enzimática. Entre ellos tenemos al pH. Y bueno, vamos a tener que
que en la ionización del sitio activo va a haber concentraciones de hidrógenos que van a afectar la velocidad de la reacción de varias maneras, de que pueden, pues pueden acelerar o retardar esta velocidad de reacción. También vamos a tener que provoca la desnaturalización de la enzima, de que ciertos pHs van a desnaturalizar a la enzima y van a dejar de ser compatibles. Bueno, vamos a tener el pH óptimo, que este va a ser el valor del pH en el cual nuestra enzima va a tener una mayor velocidad de reacción y cada enzima pues, tiene su pH óptimo. Como podemos ver en la tablita, aquí son unos ejemplos de algunos pH óptimos de unas enzimas y también tenemos de que la mayoría de las enzimas intracelulares van a mostrar una actividad óptima con valores de pH entre 5 y 9. Y bueno, en condiciones extremas de que hay un cambio en el pH, puede dar lugar a modificaciones irreversibles en la estructura que van a conllevar a una desnaturalización irreversible, pero solamente en condiciones extremas de pH. La que sigue. Bueno, otro factor que va a modificar la actividad enzimática pues, va a ser la temperatura. Y bueno, el aumento de la velocidad con la temperatura, en esta la velocidad de la reacción va a aumentar con la temperatura. Es decir, hasta que alcance una velocidad máxima, las moléculas van a tener la energía suficiente para atravesar la barrera energética y formar los productos. Y una disminución de la velocidad con temperaturas más elevadas, ante esto va a haber un aumento de la temperatura y se va a incrementar la energía cinética y la frecuencia de colisión de las moléculas, pero también se aumentará la fricción conformacional al punto en que sus relaciones van a empezar a romper y por lo tanto su cadena polipeptídica se comienza a desnaturalizar con la pérdida de la actividad catalítica. Y tenemos que la temperatura óptima de la mayoría de las enzimas va a estar entre 35 grados y 40 grados. Y las enzimas van a comenzar a desnaturalizarse a temperaturas mayores de 40 grados. Y Bueno, pues yo entonces les voy a hablar sobre la inhibición enzimática. Y para hablar de la inhibición enzimática, primero pues debemos de conocer qué es un inhibidor. Un inhibidor. Un inhibidor va a ser como una molécula cuya estructura va a ser muy parecida a la de un sustrato, pero no va a ser igual. Esta molécula va a ser la encargada de pues interferir en el proceso de formación del producto. Es decir, pues tratará de evitar en mayor medida posible que se concluya o que se realice la reacción de manera exitosa. Bueno, aquí les puse como unas figuritas y si se dan cuenta en la parte de abajo del sustrato es muy parecida a la que dice inhibidor y ambas se pueden, bueno, si observan, ambas como que caben en ese pedacito que es el sitio activo de la enzima. Y bueno, hay tres tipos de inhibidores, que son los competitivos, los no competitivos y los acompetitivos. Siguiente. Bueno, pues la cinética enzimática es la velocidad con la cual se van a llevar a cabo las diversas reacciones. Y pues para entender mejor esta, debemos de conocer la ecuación de Michaelis-Menten, que pues bueno, nosotros, así recapitulando un poquito a lo que ya han dicho mis compañeras, sabemos que las enzimas son unas proteínas catalizadoras y que existen muchos modelos de las mismas. Les había mencionado a mi compañera el modelo llave candado, que tiene, bueno, el sustrato va a tener un espacio específico para unirse a la enzima. Así, para unirse a la enzima y que pueda pasar de ser sustrato a convertirse en producto. Entonces, pues la disminución de la energía de activación, va a disminuir,
Va a disminuir la energía de activación gracias a las enzimas. La energía de activación también les había hablado mi compañera. Entonces, pues la cinética va a ayudarnos a entender qué es lo que ocurre en estas reacciones. Por ejemplo, qué va a pasar con la velocidad si se aumenta el sustrato. Igual para esto sirve esta ecuación, en donde la Km, que es la constante de Michaelis, va a representar pues la concentración del sustrato que se requiere para alcanzar la mitad de la velocidad máxima. Y también se puede considerar como un medidor para saber qué tan afín es la enzima con el sustrato, o sea, qué tanta relación tienen, qué también se llevan, por así decirlo. Mientras que la velocidad máxima indica pues la velocidad a la cual puede llegar a a la cual puede realizarse la reacción. Por ejemplo, o sea, va a llegar un punto en el que la enzima se va a encontrar saturada y aunque se le agregue mucho sustrato o más sustrato, pues la velocidad ya no va a aumentar. Esa será la velocidad máxima. La que sigue. Perdón, ¿le regresas poquito? Bueno, la Km, que es la constante de Michaelis, mientras mayor sea, va a indicar una afinidad baja, porque si se requiere mucho sustrato, quiere decir que tiene poquita afinidad, o sea, no se llevan tan bien, y por eso se requiere mucha cantidad de sustrato. Por el contrario, si con poquito sustrato, es la constante de Michaelis baja, va a tener una afinidad alta, porque con poquito va como reaccionar. Ahora sí, la que sigue. También está la representación de linear work, que se utiliza para determinar los valores de la constante de Michaelis y la velocidad máxima, para así ver el comportamiento de una enzima ante la presencia de un inhibidor. La que sigue. Bueno, les había hablado de los inhibidores. En la inhibición competitiva, obviamente se hace un uso de un inhibidor competitivo. En este tipo de inhibición se va a producir cuando el inhibidor se una de manera reversible a un sitio que normalmente acompañaría al sustrato. O sea, van a competir por el sitio activo. Aquí en la imagen se ve la azulita es la enzima. En el sitio activo está el inhibidor y el sustrato quedó afuera, que es el verde. Entonces ya no se va a realizar la acción. Pero esta se puede repetir agregando mayor cantidad de sustrato. La que sigue. Bueno, la inhibición competitiva, el efecto que va a tener sobre la velocidad máxima es que aumenta el sustrato y la concentración pues va a ser más elevada. Entonces, la velocidad de reacción va a alcanzar la velocidad máxima en ausencia del inhibidor. Y aquí les puse está una gráfica. Y si se dan cuenta, la velocidad máxima no va a aumentar, o sea, la velocidad máxima va a ser la misma. Lo único que va a cambiar es la cantidad de sustrato que hay. Ese es el efecto sobre la constante de Michaelis. La que sigue. La no competitiva. Bueno, esta se va a producir cuando el inhibidor y el sustrato se unan en sitios distintos. O sea, un inhibidor no competitivo puede unirse a una enzima libre o al complejo enzima-sustrato. De igual forma va a impedir que se produzca la reacción. Aquí pues pueden ver, están los dos, la enzima a la enzima está unido el inhibidor y el sustrato. La que sigue. Bueno, en una inhibición no competitiva, el efecto que se va a tener sobre la velocidad máxima es que va a aumentar. La inhibición no competitiva no se puede evitar aumentando la concentración de sustrato. Entonces, los inhibidores no competitivos van a disminuir la velocidad máxima de la reacción. Entonces, el efecto que va a tener sobre la constante de Michaelis es que los inhibidores no competitivos no van a interferir en la unión del sustrato y la enzima. Entonces, la enzima va a mostrar la misma constante de Michaelis, ya sea en presencia o en ausencia del inhibidor no competitivo. La siguiente. Y la inhibición competitiva.
esta es un poco más sencilla, bueno, yo creo. En esta, el inhibidor se va a unir en un lugar distinto al sitio activo y lo va a modificar. Es algo parecida a la no competitiva, nada más que esta lo modifica. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, puse como 3 figuritas, inhibidor, enzima y sustrato. Y en la derecha vemos que el inhibidor se está uniendo a la enzima. Y si se dan cuenta, el sitio activo fue modificado y entonces ahí ya no va a poder hacer cumplir su función el sustrato, ya no va a poder convertirse en producto. La que sigue. Bueno, en la inhibición competitiva se puede observar, según el modelo de Lineaware, que la velocidad máxima va a aumentar, pero va a aumentar de la misma forma o en la misma medida que va a aumentar la constante de Michaelis. Entonces, estos se van a mantener constantes. Entonces, por ende, al graficarlas y bueno, al analizar la gráfica, vamos a ver que son líneas paralelas, o sea, estas nunca se van a juntar. La que sigue. Gracias. Bueno, por otra parte están los moduladores alostéricos. Bueno, alostérico se refiere a que se encuentra en un sitio distinto. Entonces, pues ya sabemos que la ¿Un regulación sitio distinto de qué? de la enzima. ¿De la enzima? ¿Cómo? Ajá. No entiendo. ¿Cómo un sitio distinto de la enzima? Bueno, es que los moduladores van a Ujú. regular o sea, van a regular la actividad de la enzima. Entonces, Sí. eso se es en un sitio distinto porque no se van a ubicar en el sitio activo, perdón. En el sitio activo. Entonces, está Ajá. hablando del sitio activo. Sí, Porque nos dice a un sitio diferente de la enzima. No, a un lugar fuera del sitio activo, específicamente. sí, eso. Y bueno, las tasas de la mayoría de las enzimas van a responder a los cambios en la concentración del sustrato, porque pues a nivel intracelular muchos de los sustratos se van a encontrar en el intervalo de la constante de Michaelis. Entonces, un aumento de la concentración del sustrato va a inducir a un aumento en la velocidad de la reacción, que tiende a devolver la concentración del sustrato a su nivel normal. Vemos que hay dos tipos, las positivas y las negativas. Aquí sigue. Bueno, pues aquí les puse unos ejemplos. El modulador alostérico positivo va a tener un cambio en la conformación del sitio activo de la enzima. O sea, va a incrementar su afinidad por el sustrato y por tanto va a activar la misma, o sea, la enzima. En la imagen, si pueden ver, está la figurita verde, que es la enzima. El activador es el moradito, es positivo. Y si dan cuenta, el sitio activo no encaja con el sustrato. Bueno, el sustrato no va a encajar en el sitio activo. Entonces, después al entrar el activador alostérico, modifica la forma del sitio activo, haciendo que pueda ingresar bien el sustrato y se pueda realizar la reacción. Y el negativo va a ser lo contrario. Va a provocar que la afinidad de la enzima disminuya. Entonces ya no se va a poder transformar el sustrato en producto. Igual aquí está una imagen. En este caso la enzima sería lo rojito. En el centro alostérico, que no es el mismo que el sitio activo, está en la parte de abajo, va a entrar el modulador negativo y el sustrato que ya estaba ahí, o sea, va a modificar el sitio activo y entonces va a expulsar el sustrato, ya no se va a poder completar la reacción. La que sigue. Y bueno, para terminar y concluir con todo esto, como una conclusión general, tenemos que las enzimas son proteínas que están formadas por genes y aminoácidos. Los genes son dependiendo de su historia evolutiva, el tipo de alimentación, beneficiando a ya sea herbívoros o carnívoros. Y las proteínas van a actuar como catalizadores, que estos van a ahorrar energía a las células con su replicación
y a su vez van a acelerar reacciones químicas como la digestión, la respiración o la replicación de ADN. Y pues ya sería todo por nuestra parte. Gracias, señoritas.